clase sincrónica hoy 30 de julio del 2024, siendo las 6:40, después de haber dado un compás de espera para que los compañeros ingresen. Bien, inicialmente hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la programación de lo que es las rutas en materia de lo que es el desarrollo de la operación correspondiente de transporte, ¿no? Bien, entonces, primera pregunta, ¿están de acuerdo en que hagamos esta grabación? Si están de acuerdo, por favor, levanten la manito y entonces damos por hecho, perfecto, perfecto, de que contamos con su autorización para empezar nuestra clase. Bien, voy a entonces a compartir pantalla. Eh, Profe, conmigo está en Sí, la sala Nidia Perdomo. Está intentando ingresar, pero tiene como fallas desde el computador, entonces está ajá. intentando, que ahí está esperando que otros usuarios le autoricen, pero ella está conmigo aquí en la sala. Nidia Perdomo. No, qué bueno, Nidia, bienvenida, bienvenida. Eso es bueno para que quede Buenas ahí tardes. dentro del formulario de asistencia. Bien, entonces iniciamos entonces con nuestra presentación. Lo que vamos a mirar el día de hoy hace referencia a las... ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, lo estamos escuchando, profesor. Bueno, bien. Entonces empezamos. Pequeñitas las letras, ¿Qué dice, perdón? muy pequeñitas las letras. Ya, perfecto, perfecto. Ya vamos a mirarlas. Bueno, hoy vamos a mirar la evidencia que corresponde a la GA4 210101064 a 1902, correspondiente a la simulación. Lo que nos pide efectivamente esta evidencia es que debemos hacer una simulación con base en la oferta presentada, a una oferta presentada de transporte, la cual ya fue aceptada, y hay que desarrollar el proceso y verificar al final del mismo el estado de la gestión de transporte de la mercancía. La simulación es la imitación de una operación de la actividad que está sucediendo en el mundo real. Entonces hay que, cuando se habla de simulaciones, recrearla a través de algún medio tecnológico que puede ser desde una hoja electrónica o puede pasar ya a plataformas como el caso de Transcat o el caso de M2, que ya es para desarrolladores muy grandes. Generalmente Transcat y M2 la utilizan las ciudades para tratar de simular ofertas y demandas y generar tanto las matrices de distancias como las matrices de tiempo, y con base a eso, pues estos programas generan automáticamente unas rutas establecidas. Hasta allá pues no vamos a llegar porque eso implicaría obviamente internarnos en el M2 o Transcat. Prácticamente son cursos que duran hasta 3 meses en este proceso. Entonces, por esa razón, hoy lo que vamos a hacer es tratar de desarrollar eso mismo con las herramientas que ustedes van a encontrar en el día a día, que es una simple hoja electrónica. También pues le va a permitir trabajar de manera autónoma e interdisciplinaria para construir un aprendizaje relacionado con estas competencias de formación. Eh, se va a solicitar que ustedes aclaren una propuesta donde describa la gestión integral de transporte que cumplirá el ejercicio que ustedes vayan a desarrollar con base a que yo los pongo siempre dentro de este Excel. En estas pestañitas ustedes van encontrando todos los ejercicios para que ustedes mismos se vayan orientando en el momento en que ustedes se sientan a desarrollar sus tareas. Esto les sirva de guía. Bueno, empezando con este tema, entonces vamos a empezar, van a encontrar dentro de esta pestaña una matriz de distancias, como también una matriz de tiempos.
vamos a desarrollar un ejercicio de 5 vehículos que tienen que visitar toda esta cantidad de ciudades, desde la A hasta la J. Hay que hacerle la programación de la respectiva ruta, simulando que cada ciudad, pues obviamente es un lugar donde hay que llevar mercancía o recoger mercancía, etcétera. También la matriz de tiempo nos va a indicar la cantidad de tiempo que se gasta entre los diferentes puntos y a través de un procedimiento que vamos a ver, que es el vecino más cercano, ustedes desde una simple hoja electrónica pues podrán hacer este ejercicio. Van a encontrar igualmente dentro de esta pestaña aquí incrustado un PowerPoint donde obviamente les va a indicar cómo desarrollar su tarea. Igualmente, pues también les desarrollé a ustedes un tema que se llama el compañero virtual. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero para aquellos que no lo conocen, me estoy a ver si puedo hacerles aquí la presentación. Vamos a ver de mi compañero virtual. Vamos a ver si los tenemos por acá. A ver si los tenemos aquí definidos. Ese compañerito virtual se llama mi compañero virtual ficha 474527. Y ya creo que les enseñé a manejar esta herramienta. La idea es que les sirva a ustedes de base en el momento en que vayan también a hacer su evidencia, o sea que fuera de lo que les mostré pueden contar con ellas. Aquí en esta primera fase van a encontrar qué evidencia desean trabajar el día de hoy. Y aquí automáticamente lo que hace el compañero virtual es, hola, es un gusto saludarlo. A continuación te muestro la lista de evidencias disponibles para trabajar. No hay que olvidar que no solamente va a servir para estas, sino para todas de pronto aquellas evidencias en las cuales todavía ustedes no las han entregado. Yo les sugiero, por favor, ponerse lo más pronto posible al día con sus respectivas evidencias para, pues, obviamente, no tener problemas de tener que estar llamándolos a planes de mejoramiento. Y relativamente con esta herramienta es supremamente sencillo hacerla. Aquí, por ejemplo, muestran las diferentes evidencias de la guía 3 hasta prácticamente la guía 2, guía 3 y creo que debe estar también en algún lado la guía 4. Aquí está, por ejemplo, la GA4 2210, creo que es 64, la que estamos trabajando el día de hoy. A1, EB01. Ustedes notarán que aquí hay un número, que es el número 18. En el momento en que ustedes en la parte de abajo le dan el número 18, entonces, y aquí en este lado se observan esta flechita hacia arriba. Si van a ver en celulares, de pronto hay que mover un poquito la pantalla al lado izquierdo para que puedan encontrar esta flecha, le dan el clic y automáticamente lo que hace este compañero virtual es explicarles, darles una instrucción técnica que va a reforzar lo que vamos a ver el día de hoy y pasos para completar la respectiva actividad. Te da un ejemplo de ejercicio, te da unos lineamientos generales para la entrega de la evidencia, le recuerda que hay que subirlo obviamente a plataformas Ayuna. Pero lo más interesante de este elemento virtual es que ustedes pueden hablar con él, con inteligencia artificial y decirle, deme más ejemplos. Más ejemplos. Y aquí lo interesante de recibir más ejemplos es que el cerebro de nosotros pues va adquiriendo como una metodología que él mismo va imponiendo, donde dice, los va llevando a ustedes en las actividades que se va a desarrollar. Por ejemplo, aquí está dando un ejemplo de carga pesada, cómo hacerlo, simulación de entregas de última milla, etcétera, etcétera. O sea que fuera de todo este tema que ustedes ven aquí en esta hoja electrónica que siempre les estoy anexando en los anuncios, etcétera, para que la descarguen, fuera a encontrar todo este material, se van a encontrar con este compañero virtual que siempre los va a estar acompañando. En el momento en que ustedes observan acá y le dan un clic, él automáticamente lo que hace es abrirles una presentación.
Esta presentación está en PowerPoint y así entonces empezamos en este momento nuestro proceso de capacitación. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre los medios que tienen para el desarrollo de esta evidencia, si hay un entendimiento en este aspecto. No, señor, está bien entendido. Bueno, en sea que ustedes se cuentan con toda la posibilidad de entregar esto, lo importante es que ustedes administren su tiempo. Relativamente el gran enemigo que tenemos todos es el tiempo, ¿no? Porque ya los medios son suficientemente buenos para poder acceder al conocimiento. Bueno, empezamos entonces nuestro proceso de capacitación. Bueno, esta es la optimización de rutas de transporte terrestre. Entonces vamos a mirar cómo se optimiza una ruta. La primera, pues la introducción. Esta clase exploraremos cómo optimizar rutas de transporte terrestre para mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos. Nos enfocaremos en una empresa obviamente ficticia, Transporte Seguro S.A., pero ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Es un imaginario de un ejercicio que busca optimizar sus operaciones logísticas mediante la asignación eficiente de rutas. Entonces, ustedes muchas veces se van a enfrentar ante ese problema de que tienen que obviamente optimizar la operación logística de las rutas con los vehículos que tienen. Aquí vamos a utilizar, a tratar de entender cuál es el algoritmo del vecino más cercano. El algoritmo, pues, del vecino más cercano se utiliza para encontrar una ruta eficiente, visitando cada ciudad una vez y regresando al punto de inicio. Los pasos de este algoritmo es que comienza uno en una ciudad inicial y selecciona la ciudad no visitada más cercana, utilizando la matriz de distancias. Y repite uno esta actividad de visitar todas las ciudades hasta llegar hasta regresar a la ciudad en la cual inició. Obviamente, esto se basa en una matriz que podemos observar aquí, que es una matriz de distancias. Aquí en este lado contenemos las diferentes ciudades A, B, C, D, F, G, H y J, lo mismo que en la parte de arriba, de tal manera que tenemos una pues, matriz cruzada, se puede decir, de la ciudad A a la ciudad A, pues obviamente tenemos 0 kilómetros, de la ciudad A a la ciudad B 50, y así sucesivamente en cada una de estas ciudades. Nosotros lo primero que ustedes tienen que hacer al montar esta matriz de distancia es calcular las distancias que hay de esta ciudad a las diferentes ciudades, obteniendo estos resultados que se ven acá. Es importante que tomar como centro siempre que la ciudad B pues viene a la ciudad A, o sea que esta unión entre B y A pues va a ser siempre de 50 como de A a B, es decir, no importa que vayamos de ida o de venida, siempre pues se va a conservar esa relación. Aquí de la ciudad B a la ciudad B pues obviamente son 0 kilómetros, y aquí empieza de la ciudad B a la C a utilizar la cantidad de kilómetros de distancia. ¿En qué se pueden apoyar ustedes para calcular esas distancias? Pues obviamente se tiene también a la mano lo que se denomina Google Maps. No sé si ustedes la han utilizado, donde ustedes les dan un origen, le dicen qué destino y te da el trazado de una ruta con una distancia. ¿Todos han experimentado esa herramienta? Sí, ¿Pregunta? profe. Bueno, sí, señor. Sí, señor, en una de estructura matriz de ruta lo vimos. Es correcto. Entonces, ahí podrán ustedes sacar toda esta información, no solamente de distancia, sino de tiempo, porque también es importante ir llenando la matriz tiempo para saber cuánto está demorándose de punto a punto. Así sucesivamente hasta tener toda la cantidad de ciudades o puntos que ustedes dispongan en esta matriz. Ya obtendrían ustedes lo que se denomina la respectiva matriz de distancias. ¿Cómo es la aplicación de este algoritmo del vecino más cercano? Pues como ejemplo, comenzamos en la ciudad A. ¿Cuál es de la A la más cercana en kilómetros? En este caso es la D. Miremos nuestra matriz.
Aquí lo que hacen ustedes es pararse aquí y decir, bueno, de todos estos números, ¿cuál es el número más bajito que hay? Pues obviamente el 40. más bajito es 40. 40. Esa 40 la 40 D. pertenece a la ciudad de, ¿cierto? ¿Hasta ahí entendido? Muy Señor. simple, muy Sí. sencillo, ¿no? Bien, por ejemplo, de la ciudad de, porque ya llegamos ya nuestro vehículo llegó a la ciudad de, entonces nos ubicamos en ciudad de y miramos igualmente cuál es la cantidad de kilómetros más bajitos. En este caso nos dice la E. Verifiquemos a ver si eso es cierto. Estamos aquí en la D y dicen que el más bajito de todos, obviamente es 0, ¿no? Pero como no puede ser de la D a la D, ¿no? Pues estamos tratando de buscar más ciudades. Entonces nos damos cuenta que efectivamente el número dentro de esta línea es 30, lo cual nos permite conectar la ciudad E con la ciudad E. Y nos da entonces una sumatoria de 30. Bien. Una vez estamos en la ciudad E, pues hacemos el mismo trabajo para buscar cuál es la distancia más corta. Aquí dice que es la ciudad F. Veamos a ver si eso es cierto. Parándonos en la E, nos dice que la F es esta, es de 20. Efectivamente vemos que es 20 porque dentro de esta línea, el valor más bajito es 20. Entonces eso quiere decir que nuestro vehículo tiene que salir de la E a la ciudad F. Luego, estando en la ciudad F, nos ubicamos en la línea de la ciudad F y aquí nos dice que la ciudad G es la más cercana. Vamos y verificamos a ver si es cierto. Estamos en la F, miramos en la línea a ver y efectivamente nos encontramos con que la cantidad de kilómetros entre la F y la G es precisamente esta, la G. O sea, eso quiere decir que nuestro vehículo en este momento ya está ubicado en la ciudad G. Obviamente que en la vida real de pronto pueden ustedes tener menos puntos, sino esto se hace es como por un ejercicio para que ustedes se den cuenta cómo se está haciendo, ¿no? Bueno, aquí nos ubicamos en la ciudad G y entonces dice que la ciudad más cercana es la ciudad H, que son 10 kilómetros. Miremos bien. Entonces nos ubicamos en la G y miremos a ver qué número de todos estos es el más bajito. Efectivamente es 0, pero como no vamos a la G, sino entonces nos dice que es la H, que nos está dando una distancia de 10 kilómetros. Eso quiere decir que nuestro vehículo ya ha quedado ubicado en la ciudad H. Una vez teniendo ese tema de la ciudad H, entonces a la I, que eso es lo que nos daba los 10 kilómetros, ubicado en la I, igualmente nos ubicamos en esa linecita y nos dice, oye, pues mira que la ciudad J está a 10 kilómetros, es la más cercana. Entonces miremos a ver si eso es cierto. Íbamos en la I, creo. Sí, entonces aquí en la ciudad H efectivamente es la más cercana. Eso quiere decir que nuestro vehículo ya llegó a la ciudad H. A la ciudad, íbamos en la H, creo que pasamos a la I. En la I pasamos a la J, que son 10 kilómetros, para no hacer tan extenso la explicación. En la J nos pasa a la C. Miremos esta línea, dice que es 50 kilómetros, entonces ubiquémonos en la J, a ver si es cierto. Nos ubicamos que la más bajita parece ser que es la I, ¿no? Vamos a ver si quedó bien. A ver, ahí J, 10 kilómetros, me ubico en la J, paso a la C, que son 50, a ver si algo me resultó que no era correcto. Ah, sí, aquí debería ser C, ¿no? Bien, de pronto pasé mal los, los datos por motivos de cansancio, etcétera, y bueno, de la B, lo ideal de este tema final es decir que de la B ya se tiene que bajar al retorno, ¿no? Que es el A, pues obviamente que lo da de la B a la A, ¿cierto? Lo da, digamos,
esta cantidad de 50 kilómetros. Obviamente hay varias iguales, pero como estamos de retorno, pues hay que tener ese cuidado de hacer esta relación. Una vez terminamos, ya podemos sumar y podemos decir que el vehículo, pues obviamente va a recorrer un total de 280 kilómetros. Igualmente, así como lo hicimos nosotros con este ejercicio, lo podemos hacer con tiempo, con la matriz de tiempo. Entonces, es un ejercicio que ustedes, pues ya sabiendo cómo se hace pues simplemente escoger esta que tenemos acá. Lo único que hacemos es cambiar el escenario para hacer la mismo elemento a medida que aquí se está diciendo que la ciudad B, por ejemplo, A, la más cercana fue la B, por ejemplo. Entonces, entonces uno va y busca también esa relación, ¿cierto? De A a B y dice, mire, son 2 horas. Y así como lo estoy haciendo, o como se mostró que estaba sumando, en el otro lado voy sumando también los tiempos. Y de esa manera, obviamente, ya tendríamos la matriz de tiempo. Es importante establecer que en los términos de logística los tiempos se manejan diferentes a como nosotros nos acostumbramos en materia reloj. Por ejemplo, las 24 horas en términos de operación logística son las 2.400 horas. Por ejemplo, las 10 de la noche, que son 20 horas, ¿no? Serían las 2.000 horas. Por ejemplo, si yo digo... 2.200. Eso, 1.200. Son las 22. Es correcto. Y Si son las 6 de la claro. mañana. Exacto. Si son las 6 de la mañana, ¿qué horas serían en materia logística? 6.000. Las 0.600. 600. 600, porque es la primera. Si es la 1 de la mañana, 1.000, si vamos de 1.000 en 1.000, serían, sí, es correcto, 1.000. Entonces, 1000. ustedes van a observar que muchas veces las logísticas pueden ser de 3 días. Es decir, llegar a las 7.200 horas. Porque obviamente, pues cada día son 24 horas y yo lo multiplico por 3 son 72 horas. Eso quiere decir que empiezo en las 0 horas, pero de pronto la logística termina en las 7.200 horas. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, en nuestro reloj, donde el día empieza, digamos, a las 12 de la noche y termina a las 12 del otro día, para el tema logístico no. Una operación puede durar 7.200 horas o más. Es decir, es el ciclo completo, ¿no? Donde pues obviamente dentro de ese ciclo hay que considerar pues el elemento humano, el elemento de recursos, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Y cómo opera esto? Generalmente, ¿para qué nos sirven estos horarios? Generalmente en cada punto de estos que acabamos de hablar, donde llegamos, volvamos otra vez aquí a nuestro elemento, veamos aquí, esto que estábamos aquí, cuando yo salgo de la A, yo tengo que llegar en un horario a la D. Eso se denomina un open time o un close time. Es decir, porque de pronto la ciudad D no me va a abrir a determinada hora diferente. Por ejemplo, y que la ciudad D me esté recibiendo mercancías solamente, digamos, a las 9 de la mañana. Entonces ahí nos damos cuenta que son ¿cuántas horas? Según el tema logístico, las 9 de la mañana. Simplemente lo que tienen que hacer es agregarle los 2 ceros, ¿no? O sea, a las 9 de la mañana le agregan los 2 ceros, son 900 horas. 900 horas. Sí. Cuando, por ejemplo, en la medianoche son 24, le agrega dos ceritos, 2.400. Entonces, eso quiere decir que la ciudad D tiene un open time de 900 horas y de pronto puede tener un close time, o sea, que cierra sus puertas exactamente, digamos, a las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde son 18 horas, ¿no? Entonces le agrego los 2 ceros, son 1.800 horas. Entonces, ustedes, como se está haciendo de manera manual, obviamente ustedes tienen que tener el cuidado de que no solamente sea que la matriz, por esa razón la matriz de tiempos es vital,
Porque si yo me demoro de la A a la D, según nuestro elemento aquí, de la A a la D estoy gastando una hora, aquí dice 1000, es exactamente, esto hay que multiplicarlo por 60, ¿no? 60 minutos. Esta función que está aquí, ¿no? Porque hay que traducirla en minutos. Entonces son como más o menos 48, son como 100, más o menos 100 minutos, lo que representa una hora y más o menos, y el 80% de la hora serían más o menos 48 minutos. Esto significa una hora y 48 minutos. ¿Por qué? Este punto 8 es como un porcentaje. Haz de cuenta que este 1 no está sino es 0, 0,8. Pero es un porcentaje de 60 minutos, ¿no? Entonces es como sacarle uno del 80% a 60, que son 48 minutos. O sea, sería una hora y 48 minutos, o puede ser también 108 minutos. Entonces es importante que el open time, cuando llegue ahí el carro, estar seguro que yo no puedo sacar un carro a las 4 de la mañana sabiendo que solamente abren a las 9 de la mañana. Que pues estaría, si yo lo saco a las 4 de la mañana, casi que está llegando, redondeamos esto, casi a las 6 de la mañana. Y un vehículo totalmente inactivo de 6 de la mañana a 9 representan costos para quién, para la compañía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, ustedes tienen que tener un cuidado, mejor dicho, grandísimo en qué momento inician estas operaciones. En el sentido de que, digamos, asegurarse que estén dentro del open time y el close time de cada uno de esos puntos. De pronto el F puede estar abriendo, digamos, más tarde o más temprano. Entonces hay que mirar en esa relación de que efectivamente la trazabilidad de esta ruta siempre esté dentro del open y close time de cada uno de los respectivos depot o pickup, ¿no? Dentro del sistema de modelación depot es el lugar de donde sale, ¿no? Porque inclusive ustedes aquí en sus fábricas abren, el depot tiene un open y un close. Por ejemplo, el centro de despachos de ustedes puede estar abriendo a las 4 de la mañana y estar cerrando a las 12. O de pronto puede ser que tenga una operación continua, que nunca cierre, como pueden haber algunos casos, ¿no? Que son operaciones permanentes, continuas. Por ejemplo, en las operaciones aéreas que me ha tocado manejar con Avianca, era muy importante mantener esto muy claro, porque un avión, es decir, sin tripulación, no puede despegar. Y la tripulación es, haga de cuenta, en vez de ciudades, porque así como se aplica para ciudades, puede ser dentro de Bogotá, por ejemplo. Entonces, el barrio A, el barrio B o la dirección C, D, hay que poner la estancia de cada uno de los tripulantes, ¿no? Es decir, dónde se encuentra para recogerlo. Y hay que calcular también eso de tal manera de que tanto la azafata como el respectivo, el respectivo piloto pues sean recogidos y puedan ser llevados para que el avión exactamente salga a la hora programada. Porque si un avión no despega, las multas son muy grandes para el tema de la aerocivil. La lucha nuestra ya era Perdón, bárbara. Sí, perdón, sí, profe. A veces sí, suelen, sí. los hospedan en un mismo sitio para evitar eso y se evitan gastos también, costos. Sí, sí, En un también. hotel cercano al aeropuerto, por ejemplo. Ellos los tienen Sí, más así cerca de... es. Ajá. Sí, sí, mira que es una estrategia muy, muy interesante. Aquí, por ejemplo, en Avianca se estilaba mucho que los mismos tripulantes, ellos mismos sacaban en arriendo un apartamento, entre todos lo pagaban. Es decir, o la misma compañía a veces les daba el dinero para que, digamos, subvencionaran ese apartamento y ahí vivían 2 o 3 personas. Sí, Sí, exacto. En el tema, por ejemplo, en el tema, digamos, del tema de petróleo también es muy clave este tema. no. ¿Aló?
Aló, parece que alguien tiene el micrófono por ahí prendidito. Sí, bueno. Entonces, en materia de petróleo también el tema del open y close time es vital. Fuera de eso, a ese open y close time, a ese valor, hay que darle también el tiempo de cargue, el tiempo de cargue. Por ejemplo, para el tema, cuando alguna vez me tocó montar para taxis verdes, que tenía el contrato de recoger enfermos renales, dentro de la operación tocaba definir ese tiempo, porque una persona enferma, de enferma renal, no quiere vivir, otros sí, otros lo hacen porque es un drama, ¿no? Un drama de saber que tiene que estar conectado a una máquina, hay un tema psicológico y muchas veces el vehículo tenía que llegar tranquilamente el cargue de una persona podía estar casi en una hora. Porque unos de pronto salían muy ilusionados con el tema de su mejoramiento, otros no, sabían que estaban desahuciados. Hasta eso es un tema también delicado. Lo mismo que si voy a llevar, es diferente, digamos, el cargue de unos deportistas que tienen una rapidez para abordar el vehículo a personas de la tercera edad. Entonces ahí hay que establecer esos tiempos de espera que son fundamentales en cada uno de estos puntos, dependiendo de la naturaleza digamos, de la operación que ustedes están manejando. De esa manera, pues ustedes ya pueden tener ya una matriz más definida. De pronto, este elemento de tiempo que tú ves acá, de pronto sí te lo está dando por distancia. Muy bien, qué bueno, ¿no? Que se lo dé por distancia. Pero hay que agregarle a estas 2 horas el tiempo del respectivo cargue o descargue. ¿Qué se llama pickup? Pickup es simplemente subir. Yo subo mercancías, subo mercados y eso es una manera de hacerlo, ¿no? El pickup y el otro es el delivery, la entrega, ¿no? Es decir, de pronto puedo estar entregando paquetes que son demorados en su descargue. Entonces, todos esos elementos en el momento en que ustedes van a hacer esta matriz de tiempo, no solamente es el tiempo de distancia como tal, sino a este valor hay que estarle sumando los tiempos que ustedes tienen calculados para el cargue y descargue, ya sea de personas o de mercancías. No sé si me he hecho entender hasta este momento. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, eso es que a estos dos hay que agregarle el factor que hace que, por ejemplo, es una hora, pero obviamente hay que mirar cuántas cajas son. No, entonces cada uno dice el descargue de la caja puede estar en 2 minutos, pero son 50 cajas, entonces son 100 minutos más, o sea, tendría que agregarle aquí el tiempo correspondiente a una hora y media, etcétera. Cuando esto se trabaja manualmente, generalmente la experiencia de ustedes dicen, no, agreguémosle aquí unos 15 minutos más, no, agreguémosle aquí haciendo el cálculo de si son cajas, personas, etcétera, cuánto hay que agregarle a este tiempo. Generalmente, cuando estamos trabajando ya con modelos, como es el tema de Transcat y es el tema de M2, ya cada punto que uno georreferencia, ellos de pronto para la próxima clase podría tenerles un ejemplo. Y claro que pues no lo vamos a ver porque manejar plataformas tecnológicas son un semestre. Por ejemplo, yo duro un semestre en la universidad dando la formación para el manejo de esa plataforma. Entonces, más dispendioso. Pero cada punto que uno georreferencia, uno le pone el open time, el close time y la cantidad de tiempo que se llama la unidad de time, que es, bueno, vamos a utilizar la unidad minuto. Entonces, ¿cuántas unidades se van? Unidad que es el fixed time, que es el minuto, y la unidad de tiempo. ¿Cuántas unidades de esa voy a tener? Si 5, 6 o 7. Y así definitivamente voy cargando las bases de datos que ellos manejan, porque son bases de datos, y ellos en el momento en que le digo con qué cantidad de carros voy a atenderlo, también es otro elemento vital. O sea que no solamente va a esta distancia del tiempo, ahora tenemos que mirar
del lado qué vehículos vamos a utilizar. Es decir, si vamos a utilizar para pasajeros vanes de 15, entonces vamos a mirar, tenemos que obviamente tratar de que si hay 15 personas, las paradas que yo tenga acá, tengo que maximizar los puestos. Es decir, en un momento determinado de que yo no puedo llevar una van de 15 pasajeros para llevar una sola persona, porque ahí le estaría generando costos muy altos, pues obviamente a la entidad que presta el servicio. Si yo tengo una van de 15, pues yo tengo que tratar en lo posible y hasta donde más humanamente pueda, tratar de meter 15 personas, es lo ideal. Pero como generalmente es tan difícil, este elemento de las cercanías tiene que acompañarse con otra matriz de decir cuántos pasajeros son los que voy a recoger, cuántas cajas voy a recoger, etcétera. Generalmente ya en las moderaciones que se manejan como Tascat y M2, pues obviamente todos esos elementos se meten diciendo con qué flota voy a atender esto. Entonces generalmente en las plataformas de modelación le digo, voy a atenderlo con la movilización de tripulaciones. Por ejemplo, voy a atenderlo con vehículos de 4 pasajeros, tantos vehículos, y con unas vanes de tanto. Entonces eso te permite que con estas plataformas de modelación tú hagas un inventario de la flota que tienes dentro de tu respectiva empresa y le dice al el sistema de modelación qué cantidad de vehículos y qué características. Y en el momento en que el modelo de modelación corre, el sistema de modelación corre, él automáticamente hace una distribución de todas estas variables y te desarrolla automáticamente las rutas. Por eso es que a veces la gente se confunde que porque manejan un Google Map ya están modelando. Pero como se pueden dar cuenta, el Google Map lo que máximo nos puede dar es el tiempo de pronto y la distancia. Pero ni siquiera el tiempo de cargue lo da, ni descargue. Eso toca empezar a desarrollarlo. Tampoco nos da la posibilidad de asociar, digamos, la capacidad de la respectiva flota. Entonces, lo que nos da a nosotros Google Maps es una parte, nada más la distancia y el tiempo. Pero lo demás que ustedes tienen que desarrollar dentro de su elemento de estas hojas electrónicas es precisamente los otros elementos vitales que obviamente ya ustedes tienen que con su experticia irlo manejando. Es decir, esto les va ayudando como a orientar ese tema. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Bien, pero entonces para el tema de este de ejercicio, porque pues obviamente pues la idea es que esta es una formación técnica, es que ustedes puedan desarrollar esta matriz, hagan esta que está aquí, ¿cierto? Y seguimos aquí en el desarrollo de nuestro ejercicio, porque aquí ya estamos enfocados en cómo hacerlo, ¿no? En cómo... Bueno, ya este paso lo conocemos, ya conocemos este paso, y este paso, obviamente el vecino más cercano, no solamente en kilómetros, también hay que hacerlo en tiempos, y ojalá con tiempos del open, de cargue también, o sea, no solamente el tiempo de distancia, sino lo que demora las personas subiendo y bajando. Y otro elemento vital es la cantidad de vehículos con los que usted va a atender. Siempre teniendo eso en la cabeza, de que hay que buscar maximizar la cantidad de personas o de carga que se van a manejar de tal manera que el vehículo salga lo más lleno posible, porque entre más artículos lleve o más personas lleve, obviamente el costo kilómetro se vuelve más rentable, porque hay mucha gente, pero ya no es rentable si yo llevo una persona a 40 kilómetros con una van de 14, porque ahí viene el costo de combustible, de lubricantes, de llantas, lo que vimos nosotros ya anteriormente en nuestras estructuras de costos. Es decir, entonces ahí empieza a actuar ese tipo de costos y vuelve la operación poco rentable. Bueno, ya viene pues entonces al final la asignación, ¿no? Lo que estábamos hablando de que
una vez definido estos elementos que pasó a la A, a la D, a la E, a la F y a la G, porque lo consideraron ustedes por tiempo, por distancias y por todas las variables que les comenté que era, empiezan a asignarle los vehículos. Pero en esa asignación es importante, por eso la matriz que indica qué cantidad de personas, ¿cierto?, se van a estar moviendo. Es decir, o qué cantidad de carga. Porque si yo voy a llevar solamente 5 personas, una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, pues a mí me sirve más bien un vehículo pequeño, de baja capacidad. Entonces no le puedo, pues obviamente, colocar un camión o una cosa grande, un bus, no, porque estaría pues obviamente generando costos muy altos en la operación y la idea es disminuirlos. Aquí se le asignó, aquí estamos haciendo el ejemplo con un camión 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, una vez ustedes hagan ese ejercicio, entonces lo que tienen que decirle ahora, todo esto se presenta en un PDF si quieren, cómo se asignan, ¿no? Entonces, puede ser un vehículo, no sé, el tipo de vehículos con los que ustedes quieran trabajar dentro de ese ejercicio que ustedes van a hacer, ¿no? Bien, viene pues entonces ya al final ya es el cálculo de costos y tiempos, ¿no? Donde el camión 1 ya de una vez asignado, estamos diciendo que va a recorrer una distancia total de 120 kilómetros, porque así nos lo dio las distancias. Hay un tiempo de 6.4 horas, pero obviamente este es distancia como tal. No se les olvide agregarle a eso el tiempo de ya sea de cargue o descargue, ¿no? Es vital que eso quede muy claro. Y obviamente aquí hay que definir más o menos lo que son los costos de combustible, ¿no? Que es uno de los elementos que se toman como guía, aunque sabemos que la estructura de costos es no solamente el costo de combustible, sino costo de combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento. Yo ¿Eso no se le diría, llama tarifa técnica? sí, es correcto, acabaste de dar la tarifa técnica es la suma de todo eso, de nuestra estructura de costos. ¿Sí se acuerdan lo que vimos allá? Que al final sumamos todos esos costos y nos daba un costo kilómetro. Eso es lo que se denomina la tarifa técnica. Pero ahí, ya que tocaste ese tema de la tarifa técnica, hay tarifas técnicas normalizadas. Me voy a salir un poquito del tema. Por ejemplo, cuando me tocó a mí en la época de Mocus, año 1900, bueno, en la época que era alcalde, yo era jefe de la división de costos y en una reunión que tuvimos con el profesor Antanas Mocus, él me decía, Álvaro, hay que buscar la manera de que esto no se vuelva un tema político, el tema de la tarifa. Sucedía en esos entonces que uno hacía las estructuras de costos y al final, a la 1 de la mañana, todo el mundo estaba forcejeando, no, súbale 5, bájale 10, etcétera, ¿no? Y las centrales, obviamente, que representaban en ese entonces a los transportadores que era con Altur, era forcejeo de cifras. Entonces me dijo, José Álvaro, hay que buscar una manera de despolitizar este proceso. Y la manera que encontré en ese momento fue primero generar un modelo de gestión. El modelo de gestión dentro de una empresa es vital. Es decir, el modelo de gestión es decir, señores, ustedes cada mes deben estar calculando el costo de combustible, lubricantes, llantas, mantenimientos, etcétera. Pero entonces el problema era cómo buscar un costo negociado, porque el problema era la negociación con ellos, porque ellos no aceptaban eso. Entonces, ¿en qué consistía la tarifa técnica normalizada? Que, por ejemplo, cogíamos el costo kilómetro de, digamos, de mover un pasajero, supongamos era 1000 y todo el mundo estaba de acuerdo que era ese valor. ¿Listo? Entonces se partía de una tarifa técnica normalizada, ¿por qué? Porque se sentó con ellos y llegamos a la conclusión de que sobre esos 1000 pesos, como ejemplo, íbamos a empezar a mover la tarifa. Entonces generamos nosotros un sistema que se llama el sistema paramétrico polinomial. ¿En qué consistía? Ustedes se dan cuenta que cuando vimos la estructura de costos, combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento y al final nos da un total, nosotros cogíamos, por ejemplo, lubricantes
y calculábamos cuál era el peso porcentual del lubricante sobre el total. Sobre el total se sacaba el porcentaje. Entonces, una vez teniendo esos porcentajes ahí, por ejemplo, si subía el combustible el 10% y sabíamos que dentro de la estructura estaba el 34% más o menos, lo que hacíamos era multiplicar 34 por 10. Eso quiere decir que sobre los 1,000 pesos impactaba el 3.4. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Cogíamos los 1,000 y lo movíamos 3.4. Y así sucesivamente. Y se iba moviendo la tarifa técnica normalizada. Es decir, partiendo del hecho de que hay un valor. Y generalmente eso es una de las cosas que ustedes tienen que ver en sus empresas también. Que, digamos, convencer, digamos, que con sus clientes puedan lograr llegar a un acuerdo de una tarifa técnica y sobre esa empezar a moverla. Y entonces cada mes uno le está informando a sus clientes. Hubo una variación tanto de combustible, lubricante y llantas, porque la tarifa técnica se está moviendo a tanto. Y se ponía en ese modelo de gestión unas reglas de juego, que por ejemplo cuando hubiera una variación ya de los 1,000 pesos, ya no hubiera una variación en ese entonces era de 50 pesos, más o menos, o algo así, pues automáticamente se aproximaba a la cifra cercana de 100 o cosas así. Son elementos que ustedes pueden utilizar como estrategias. ¿Para qué? Para lograr, digamos, con sus clientes tener este concepto de costo muy claro. Aquí yo le puse combustible por uno, pero aquí realmente son todo, ¿no? Es la tarifa técnica normalizada, como bien lo dice el compañero. Y entonces sobre esa técnica normalizada, pues, lo que se hace es multiplicar, en este caso son 3 pesos, se multiplica la cantidad de kilómetros por el costo y ahí tenemos el costo total de lo que vale esa operación. Pero ese costo, no se le olvide que hay que distribuirlo entre la cantidad de personas para saber por persona, por paquete, cuánto afecta esa programación que ustedes están haciendo de las respectivas rutas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si se encuentra entendido el tema, agradecería por favor una retroalimentación. Sí, profe, ando como enredado, pues porque yo diría que, bueno, lo de la tarifa técnica, bueno, digamos vale 1,000 pesos, pero uno como empresa siempre le coloca como un porcentaje de ganancia, ¿no? ¿No es algo así similar? Sí. Claro, sí, dentro de la tarifa técnica está lubricantes, llantas, mantenimientos, etcétera. Y acuérdense que hicimos un ejercicio sobre cómo aplicar la ganancia, ¿sí se acuerdan? Que si yo quiero aplicarle a 1,000 pesos una ganancia del 40%, entonces lo que tengo que hacer es dividir. ¿Se acuerda de ese ejercicio? Para tener entonces el valor de ese costo kilómetro con la ganancia adicional, ¿no? Es decir, ese valor obviamente incluye no solamente los costos, sino la ganancia, ¿no? ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio que hicimos? Que para agregar No, un profe, me valor tocaría que revisar porque dividirlo. no, la verdad no. Bien, pues sería bueno que revisaran esa parte. Pero para que no se vayan así, les voy a explicar de qué se trata. Es decir, veamos a ver cómo se haga. Voy a utilizar esta área de acá. Supongamos que tenemos 100,000 pesos, que es lo que nos vale todo ese costo, ¿no? De lo que sea, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Ya esto le quiero yo, ese es el costo, y le quiero agregar el tema de la utilidad, ¿no? Entonces, esta utilidad que está acá, voy a decir, oye, me quiero ganar, perdón, aquí abajito me quiero ganar. La utilidad me quiero ganar, digamos, un 40%, ¿no? ¿Esa es una regla de 3, profe? Sí, vamos hacia allá, casi, pero no es exactamente una regla de 3, porque ahorita les voy a comentar que a veces uno se equivoca en estos cálculos y puede llevar a un problema a la empresa muy delicado, ¿no? Muy delicado, ya les voy a explicar por qué. Generalmente uno dice, no, pues es muy fácil. Yo simplemente si son 100,000 pesos, pues simplemente le agrego el 40%. Una persona desprevenidamente le dice, bueno, coja estos 100,000 pesos,
y agrégale el 40%. ¿Cómo se agrega? Generalmente lo multiplican por 1.4, es decir, por el valor más el 40%. Generalmente es 1.4 para agregarle el 40. Entonces, date cuenta que nos da 140.000, ¿cierto? Y uno dice, mire, ya le agregué el elemento a eso. Pero ahora, cuando vienen las cuentas, ahora sáquele el 40% a este. Entonces uno dice, no, pues simplemente cojo esto, lo multiplico por el 40, ¿cierto? Y me da que son 56.000 pesos. Réstela a 100, 56.000. Y mire lo que están perdiendo. Realmente, imagínense que ya no son los 100.000 que debería dar. Que me da menos, le da 44. Da mucho menos. Y entonces resulta que muchas veces las empresas caen en esos problemas tan delicados y en quiebras por mal cálculo. Entonces, cuando ustedes están hablando de costos de operación, esta no es la manera de hacerlo, ¿no? La manera de hacerlo es coger estos 100.000, dividirlo, abrir un paréntesis en la parte de abajo, y yo, ¿qué tengo que hacer? A 1 le tengo que restar al 100% que está ahí, le resto el 40. Realmente esa es la manera de hacerlo. O sea que eso da 60. ¿Me está si me da así bien? O si me toca ponerlo en... Perdón, creo que... O sea que la suma, el verdadero valor no son 140, sino este valor. 166. Ahora saquémosle el 40% a ese a ver qué pasa. 166. Este es el valor que tenemos que restarle. Restémosle a estos 100, ¿cierto? Los 66.000. Nos tiene que dar, ¿qué? Este valor base, ¿cierto? Tiene que dar 100. Mientras que aquí no. Por lo Entonces que muchas veces... se les olvida sumar y lo que hacen es restar. Es correcto. Lo que pasa es que la gente dice, no, me voy a ganar en esto el 40 y lo que hace es sumarle un 40% y eso no es lo correcto. No es lo correcto. Y yo he visto empresas que han entrado en quiebra no, pero sí en unas situaciones delicadas porque dicen, ¿a dónde, qué sucedió con esos 44.000 pesos? ¿Será que alguien se los está robando? O de pronto la gente es honesta y ha hecho las cosas bien, pero desde el punto de vista, o a veces también lo utilizan para robar también, o cosas de esas, pero de todos modos, esto genera obviamente una situación muy delicada para la respectiva empresa. Entonces, cuando hablamos aquí de multiplicar, digamos, por el costo de operación, obviamente son los costos de operación agregando la utilidad. Sí quedó entendido para el compañero que de pronto tenía una duda, por favor me dice si quedó claro. Sí, señor. Bueno, entonces es importante que ya cuando ustedes tengan, supongamos que fuera esto el costo kilómetro, pues ya es sobre este valor que tienen que aplicar en lo que pues obviamente va a ser directamente volvamos a nuestra presentación, va a ser exactamente pues esta es la asignación, que va a ser pues este cálculo de costos que en cierta manera es el informe que toca estar preparando ya la agencia, ¿no? La distancia, cuál fue el costo total de todo ese tema, el tiempo de duración, y faltaría también un tema vital, es saber por paquete, por persona, cuánto fue el verdadero costo. Lo que busca, por ejemplo, Transmilenio, de cierta manera, es tratar de maximizar su ocupación diaria, ¿no? Mi hija, por ejemplo, es directora de Transmilenio y una de las misiones que le toca a ella es, dentro de los procesos de programación, un día estos me gustaría llevarlos para que conocieran el centro de operaciones, que es una vaina impresionante, es que ella no puede, por ejemplo, mandar vehículos vacíos.
porque el arreglo que tiene la ciudad con los operadores de Transmilenio es que a ellos les pagan es por distancia, vaya lleno o vaya vacío. Eso es. Entonces al operador no le interesa, por ejemplo, así no a Ecobús o C99 o así, a los últimos operadores que hay. A ellos les interesa es que le ponen un vehículo, calculan la cantidad de ruta de kilómetros recorridos y le generan el cheque y para de contar. Pero para el tema de Transmilenio, él tiene que pues tratar de maximizar lo más que puedan la opción para tratar de que la tarifa no se dispare, porque donde la tarifa se dispare, pues ustedes saben los temas sociales que eso representa, ¿no? La gente, las comunidades, etcétera, van a reaccionar de una manera muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en la época que alguna vez yo les presenté a ustedes, ¿ustedes se acuerdan de los famosos racimos humanos? ¿O ustedes son muy jóvenes, yo creo? No son momificados como yo, porque yo sí los conocí. Nos Sí, explicaba que es cuando cuelgan de las puertas. eso, correcto. Eso era un tema delicadísimo, delicadísimo en ese entonces, porque resulta que habían pocos vehículos y la gente se agolpaba y se agarraba uno al otro y muchas veces las muertes eran increíbles. ¿Qué me tocó a mí como jefe de costos y tarifas? Generar la tarifa diferencial. No sé si se acuerdan los vehículos pintaditos de cebra, en la trompa, los de trompa roja, no sé si alguien se acuerda de esas épocas, y se generaron varias tarifas diferenciales. Entonces lo que procedí fue a dejar la tarifa más alta, en ese entonces fueron modelos 70 y anteriores, la más bajita, 71 y 80 era un poquito más alta, 81 y 90 mucho más alta, y 91 y posteriores eran los nuevos equipos, con una tarifa mucho más alta. Entonces, ¿eso qué logré hacer? Que socialmente la gente encontrara desde una tarifa bajita hasta la tarifa más alta. O sea, no me generaba problemas de tipo social, como paros y cosas de esas, ¿no? Porque la gente tenía esa disponibilidad. ¿Y qué me generó? Que nuevos inversionistas vieron que valía la pena seguir invirtiendo en una buena tarifa, y entonces empezó a generar, ya fue la sobreoferta. Yo no sé si ustedes se acuerdan que veíamos vehículos vacíos en Bogotá, a veces, porque se disparó la sobreoferta. Pero ¿qué logramos con eso? Salvar vidas. Es increíble cómo un elemento, estas cuentas pueden llegar a salvar vidas, porque ya no, anteriormente con los racimos humanos, la gente caía, moría, y el drama tan terrible de familias que quedaban prácticamente, el que llevaba el sustento moría o quedaba paralítico, se volvía una carga para la gente. Eso eran momentos muy difíciles y que pasaban de agache, como si la culpa fuera directamente del usuario en ese entonces. Y eso se llamó la famosa pandemia de la época. Ahora la pandemia es de las motos. Realmente están moviendo más muertes que las que hubo con el COVID-19, ¿no? Pero bueno, creo que me extendí mucho, pero discúlpenme, de pronto es para contarles las historias y las vivencias que he tenido en el transporte. Aquí lo importante para volver a este ejemplo es llegar a esto, que ustedes lo definan en su PDF, y también hay un impacto ambiental y propuestas de mejora, porque ahorita pues es uno de los elementos vitales, ¿no? Calcular el ambiente ambiental en términos de emisiones de CO2. Eso se llama huella de carbono. ¿Alguien sabe qué es huella de carbono? Bueno, voy a explicarles. La huella de carbono, pues la cantidad de CO2 que genera. Entonces, ¿qué dices? Perdóname, te cedo la palabra. Dióxido de carbono que consumimos. Sí, sí, muy cierto. Sí.
La profesora ambiental nos explicó la vez pasada, pero no me acuerdo muy bien, pero sí es de dióxido de carbono. Sí, y entonces resulta que en el mundo la Organización de Naciones Unidas generó unos bonos de huella de carbono para incentivar a la gente e inclusive a las empresas a generar una práctica en ese sentido. ¿Y en qué consisten esos bonos? Por ejemplo, ustedes pueden inscribir su empresa a la huella de carbono. Pues habría que hacer esta actividad en Google, ahí se ubica, y inscribirla. Y tomar la huella de carbono actual y obviamente pues ellos mandan a alguien para verificar si eso es cierto o no y hay una serie de elementos que obviamente se está trabajando con vehículos a gas, eléctricos, etcétera, y mostrándoles lo que han ahorrado para no contaminar, qué cantidad de CO2 han venido ahorrando. Por eso es donde se dice camión 1 son 30 kilogramos, 27 kilogramos de CO2, 15 kilogramos de CO2, porque esto pues obviamente se hace por el tema de kilómetros recorridos, ¿no? Porque sí es diferente si yo lo hago en una CPM a hacerlo, digamos, en un vehículo eléctrico. Y entonces, por ejemplo, aquí lleva al hecho de que hay que utilizar vehículos más eficientes o eléctricos. Sobre esto también hay otro tema que quería contarles. Todo el mundo piensa que el vehículo eléctrico realmente no contamina. Pero le quiero comentar una cosa, en el momento en que esas pilas, porque el vehículo eléctrico es una pila, cuando esa pila ya deje de producir, se vuelve un residuo altamente tóxico, ¿no? Es como las pilas de una batería de una radio, que ustedes la guardan y se dan cuenta que a veces se carbonizan, etcétera, lo cual, digamos, el verdadero impacto de esto está en la manera como se recicla esta parte, sobre todo los vehículos que ya tienen fin de vida útil, ¿no? Aquí, por ejemplo, está lo de ustedes, implementar tecnologías de gestión de flotas, lo que estamos viendo. Planificar rutas ecológicas para reducir las emisiones, etcétera. Bueno, al final, pues el trabajo que ustedes deben de presentar, pues tiene que tener unas conclusiones, una discusión. Aquí hemos analizado estrategias para optimizar rutas de transporte, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. Bueno, ya analizar diferentes estrategias, sus implicaciones, proponer ideas adicionales para optimizar las operaciones, evaluar cómo estas pueden mejorar y pueden ser implementadas en sus respectivas empresas. Eso es básicamente lo que hoy quería contarles. Obviamente, quería muestrearles, puedo pasarles lo que hacen estas plataformas ya formales, ¿no? Las famosas plataformas grandes. Por aquí tenía algo para presentarles. De pronto les voy a mandar este elemento, un curso gratis de programación de rutas en transporte de Transcat. Y bueno, voy a soltarlo y me dicen si lo están escuchando, por favor. Sí, señor. El de No tiene sonido, pero sí se ve, profe. perdóname, que compartí ese tema. Mientras me voy acostumbrando a mover el tema de si la tengo acá. Vea, curioso. Bien, parece que, bueno, bueno, aquí lo que trata de pronto mostrar si aquí está, ya, está perfecto. Vamos a ver. Bueno, bien, aquí lo que trata básicamente es lo mismo, ¿no? Es decir, está diciendo que es una ruta, es el fundamento de una ruta. No podemos imaginar la programación de rutas si no entendemos que hay un depot de unas paradas. Eh, hay que ordenar esto de manera adecuada y hay que ordenarlo y hay que hacerlo pues, obviamente, el tema económico que es fundamental. Es como que tienen que
buscar la manera de optimizar estos recursos. Tienen que ver, buscar la manera como en el ejercicio que acabé de presentarles. Hay muchas maneras de rutear. Una multiplicada, lo estamos mirando. Esos son los modelos, por ejemplo, periodos y órdenes, perdón, órdenes residuales, rutas de transporte, entregas y otros más como el tema del delivery. Son modelos que pues, obviamente se van obviamente entendiendo con la utilización de este enlace que posiblemente les voy a compartir a ustedes para que por favor lo puedan ver y pues solamente les pueda expandir un poco más su conocimiento. Claro que pues para cumplir con la evidencia es lo que vimos, ¿no? Que ustedes lo hagan, pero para aquellos que quieren investigar un poquito más, les voy a montar este video para que ustedes lo escuchen, es de 1 hora y 37 minutos y puedan tener pues un concepto más claro de hasta dónde puede llegar esto, la programación. Ya si ustedes se animan, podrían hacer cursos también de capacitación en plataformas como Tascad o M2. También si ustedes se animan a hablar con sus empresas y solicitarles la posibilidad de poder ingresar estos tipos de tecnologías para ese elemento. Igualmente, pues está también el tema de la inteligencia artificial, que de pronto en la próxima reunión, encuentro, pues voy a hacerles una breve explicación de cómo esto que hicimos lo puede hacer la respectiva inteligencia artificial también, ¿no? Dado que no es el objeto de esta capacitación, pero yo como capacitador pues tengo que informarles a ustedes las nuevas herramientas que están saliendo en este momento en el mundo, que pues ustedes tienen que volverse también expertos, ¿no? Así como ustedes vieron el tema del compañero virtual, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que pues, quería comentarles y pues agradecerles infinitamente su presencia el día de hoy. Recordarles por favor el tema de las evidencias. A mí pues obviamente yo tengo una serie de personas que están viendo lo que estoy haciendo, están mirando mis guías. Tengo pues obviamente supervisores al interior que indican cómo lo hice, si ustedes entregaron evidencias o no. Me exigen que si ustedes no entran a la plataforma, pues automáticamente tengo que estar mandando un email. No es porque yo quiera, sino porque así lo exige la guía A, ¿no? Que es como la directriz para nosotros poder cumplir con nuestro contrato. Si no cumplimos con ella, pues obviamente si el SENA nos dice qué pena, pero usted no está cumpliendo con los procedimientos para lo cual fue contratado, entonces me toca estar mandando correos o esta semana voy a estar mandándoles también las evidencias que ustedes no han presentado. Por favor, no se cuelguen, que esto es un tema muy bonito y muy fácil y de pronto ahora con ese compañero virtual que el examen de inteligencia artificial de pronto les puede ayudar mucho, ¿no? Eso es básicamente, pues, y agradecerles infinitamente pues su presencia, ¿no? Acá y bien, sería como el tema del día de hoy. Si no hay más preguntas, pues entonces daríamos por terminado nuestro encuentro, agradeciéndole de antemano su presencia, que se termine de tomar ese tintico y creo que hemos pasado un rato agradable. No sé si hay algo que de pronto usted no haya entendido, etcétera, ¿no? Estoy dispuesto, pues, obviamente, a poder generar pues obviamente cualquier respuesta que yo pueda darles con el mayor gusto. No se les olvide esta parte del 40%, muy buena pregunta del compañero. Porque mire las pérdidas que uno puede tener por un mal cálculo, ¿no? Bien, mil gracias a todos. No sé, ¿les gustó la clase? Sí, profe. Bueno. Sí, señor, Está muy difícil. didáctico. Está difícil. Sí, profe, gracias. Tocas cacharrear. Sí, hagan sus matrices, es muy sencillo, mira, hagan esta matriz
saquen la matriz de tiempos, hagan el informe como está aquí definido, no es más sino eso. Aquí creo que hacen esto, ¿cierto? Hacen este cuadrito, la asignación, y terminan con esto, y me Yo lo saco mandan. la leche, Profe, ¿por qué no Ah, la echa a la nevera? o sea, son Sí, esos 3 puntos y qué, sí, y es se le muy envían. sencillo. Entonces, supongamos que vamos a hacer ya nuestra cuestión. Entonces, hacen una matriz. De pronto no puede ser tan larga. De pronto puede ser con valores simulados. O los que son juiciositos, de pronto dicen, oye, voy a hacer una práctica real, ¿no? De Barranquilla, Cartagena, no sé. Pero sirve la A, B, C, D, F, G. Lo importante es que lo entiendan, ¿no? Que esto es una matriz. No la hagan tan larga. De pronto, si no corren con el tiempo, háganlo con 3 puntos, 4 puntos. Digamos, 5 puntos podría ser, ¿no? Calculen el tiempo. El tiempo, ustedes saben calcularlo, ¿no? Velocidad es igual espacio sobre tiempo, donde tiempo es igual, ¿cierto? Profe, Espacio. Ah, sí. ay, qué pena, profe. Profe, cuando usted dice que 5, o sea, cogemos 5 ciudades, ¿sí? Sí, 5 o A la ver, cantidad que ustedes quieran. Lo importante para mí es que ustedes entiendan el funcionamiento de esta matriz, de esta que está aquí, ¿cierto? Una vez tengan esas matrices, pues obviamente uno puede generar más matrices, pero como le digo, ya se volvería algo más complejo, ¿no? Mucho más complejo, donde ustedes necesitan ya la ayuda de plataforma, ¿no? Ya con esas dos matrices se van aquí, ¿cierto? Esto no se demora sino, digamos, 10, 15 minutos haciendo esas dos matrices. Luego entran aquí, en este lado, muy sencillo, y empiezan a dejarse guiar, ¿no? Bueno, esto ya lo tienen hecho, y empiezan a hacer esto. Buscar, ¿no? Buscar cuál es la ciudad más cercana. ¿Tan? Luego hacen, consiguen 2, 3 vehículos simulados, los que quieran. De pronto dice, voy a hacerlo con 3 vehículos y empiezan a hacer este mismo trabajo para asignarle, ¿no? A cada vehículo, cada ruta, ¿no? No se olvida que aquí desarrollamos la ruta, ¿no? Y entonces ahora vamos a decir con qué vehículo vamos a atenderlo. Y le queda muy fácil, porque si lo están haciendo con digamos, pasajeros, etcétera. Ahora, para no complicarse, pues simplemente asignenla, pero siempre pensando que esa asignación tiene que ser en función de la capacidad del vehículo, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y ya al final, pues viene esta parte donde dice el camión 1, 2, 3, le sacan todos estos elementos, lo pasan a un PDF, lo mandan y listo. Este tema, pues ambiental, para los que quieran trabajar la matriz, bien, valdría la pena, pues, si lo consideran, más o menos definir el tema, pero si no, es importante que ustedes sepan que existe y que pueden, obviamente, trabajar también sobre el impacto ambiental. Unas conclusiones que ustedes mismos ya definen y listo, mandarlo. Entran a la plataforma Sajuna, suben su respectivo PDF y listo. Fácil, muy fácil. ¿Cómo lo ven? bien, profe. Así, Bien, sencillito. No hay que profe, rear, ¿no me es cierto? pregunta, la grabación queda cuando. Ay, Eh, sí, ah, ¿para cuándo, profe? Me están exigiendo porque como soy nuevo en este tema, he cometido una serie de que a veces uno, como cuando uno trabaja con las universidades, hay todo un proceso administrativo que lo apoya a uno. Uno va solamente a dictar la clase y hasta luego, ¿no? Aquí no, aquí nos toca hacer todos nosotros, ¿no? Entonces, yo estaba dejando eso que es que para el viernes y resulta que no. Según la guía va, tengo que hacerlo esta misma noche. Entonces, ahí estoy tratando de afinarme a las exigencias y también tengo que mirar el cronograma y saber, no puedo salirme de la línea de tiempo de ellos porque el SENA es muy riguroso. Por eso es que es una institución tan buena, ¿no? Es decir, y que tiene un reconocimiento en el mundo. Sí, sí, Trabajar sí. en el SENA es mucho más fuerte que trabajar en una universidad. Porque ustedes como profesores de una universidad van y dictan su clase y le hacen firmar un elemento si asistió o no y pare de contar y ya se lo entrega a una parte administrativa y la parte administrativa se carga de lo demás. Aquí no, aquí nos toca a nosotros todo el proceso.
Entonces, por favor, muchachos, no se queden. Yo que a mí me da pena empezar a mandar esos emails que son hartos, pero me toca porque es mi función, ¿no? ¿Lo hago? ¡Tran! Yo también me ponen una calificación mal acá. Y obviamente eso afecta a mi contrato. Entonces, creo que todos nos vemos afectados. Yo con el dolor del alma tener que mandar eso, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en esos climas motivacionales, donde todo el mundo hacemos sinergia, ¿no? Pero cuando empieza uno a mandar que según el artículo, versículo y no sé qué, chachachán, si no cumplen, entonces serán autodestruidos. No me gusta eso, pero sin embargo, pues es lo que ordena, ¿no? Es lo que ordena, son las normas y me toca cumplirlas, ¿no? Ánimo, muchachos, no se cuelen, miren lo fácil. Y pónganse al día. Por eso les hice el amigo, el compañerito virtual para que se apoyen. No se dejen colgar, por favor. Bueno. Bye. Profe, Qué gusto. muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, a ti, a ustedes también mucha suerte. Muchísimas gracias, profe. Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Qué gracias. bueno a ustedes, que tengan compañeros. muchos éxitos, muchos Muchísimas éxitos. Que Dios los bendiga. Gracias, Que los profe. bendiga mucho. Bueno. Bye. Yo en que estoy aquí, me voy acá, me voy aquí, a este lado. Ya. Listo, profe, gracias, muy buena noche. Bueno, que descansen, por favor, descansen. Muy merecido. Mil gracias.